saludarlos y agradecerles su presencia a todos. Eh, este proceso de virtualización yo creo que nos está ayudando mucho a todos para confrontar el trabajo, para vernos, para ponernos en común, para conocernos, los chicos de primero con los de tercero, los de cuarto, los de quinto, que todos veamos el trabajo de todos. Eso sí que es una ventaja grande que tenemos con la virtualidad, porque generalmente cuando hacemos muestras, pues uno está con su muestra y coincide con la muestra del otro, o uno está ensayando, el otro no la puede ver, y termina uno viendo menos de lo que quisiera. Con la virtualidad tenemos la oportunidad de poder ver y confrontar nuestros trabajos. Yo quisiera empezar diciendo que, que nosotros yo tengo dos asignaturas, bueno, tengo tres asignaturas a mi cargo. La principal por la que empecé este semestre fue dirección escénica, pero por un conflicto, digamos, bueno, conflicto no, por los inconvenientes de la pandemia no fue posible la contratación del profesor especializado que iba a estar en este área, en el área de medios audiovisuales y escenotecnia. Entonces, yo la tomé un poquito tarde, la asignatura, porque me parecía muy importante que los alumnos pudiesen tener la oportunidad de tener de aprender estas asignaturas. Y hemos hecho pues un esfuerzo mancomunado entre ellos y yo. Hemos tratado de llevarlo lo mejor posible. Y también hemos hecho una cosa interesante que es como una combinación, ¿no? Porque hay clases, estas clases de dirección se mezclaban con algunos temas que estábamos tratando en interpretación para medios audiovisuales, y también se nos mezclaban los temas con escenotecnia. Entonces estábamos haciendo como un collage, digamos, bastante sabroso. En dirección es muy importante aprender de los grandes. Entonces hemos empezado a estudiar a los grandes teóricos y a los grandes directores del teatro desde su inicio, ¿no? Del teatro, digamos, moderno. ¿De dónde nace esa figura del director? Entonces hemos visto varios autores. Ahora yo estaba tratando de sacar la lista y dije, bueno, a ver qué es lo que... Hice una repasadita antes de entrar. Y creo que vimos más de lo que yo pensaba, porque hemos visto desde los hermanos Meningen, los creadores, digamos, de la figura de la dirección escénica. Hemos pasado por Antonin Antoine, hemos visto a Appia, hemos visto a Gordon Craig, hemos visto a Artaud, hemos visto a Meyerhold, a Cantor, a Brecht, a Beckett, a Stanislavski, claro está, a Grotowski, y hemos llegado, digamos, hasta Peter Brook. Hemos dado como digamos, ese recorrido. Hemos tenido el tiempo para poder hacerlo. Continuaremos viendo directores contemporáneos como Declan Donnellan, Bob Wilson, ver lo que hace el Berlin Ensemble, lo que hace la Royal Shakespeare, lo que hace Robert Lepage, lo que hace el mundo, porque a veces nosotros no estamos en contacto directo. Nos gusta el teatro, pero no conocemos lo que se hace en el mundo. Y la virtualidad nos ha permitido tener acceso. Yo me he quedado también muy alucinado porque buscando, he encontrado cosas. Los textos que yo estudié, pues ahora son que para comprar un libro de estos había que ahorrar 3 meses, pues ahora lo puedes descargar. Encontrar un video, encontrar la clase muerta, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo la vi fue porque nos la prestaron de la Embajada de Rusia, nos la trajeron de la Embajada de Rusia y estaba en ruso. Y ahora pinchas y lo tienes. Entonces es ver una clase en vivo, una clase de Peter Brook, por ejemplo, ver en directo cómo trabajan todos los herederos de Grotowski. Nos ha dado un campo, digamos, bastante amplio, porque hay que conocer y reconocer, digamos, los diferentes autores.
a los diferentes directores. O a veces vemos teatro y es bueno saber de dónde viene. Uno ve una obra y dice, ¡ay, qué bonita, qué espectacular, qué novedosa! Digo, chico, esto lo hizo Meyer hace rato. Chico, esto es un distanciamiento brechtiano. Está tratando de hacer, está tratando de llevar a hacer teatro pánico, conocerlo para poder después, nosotros como directores y actores, eh, poder tener un espectro amplio y crear nuestro propio, digamos, estilo. También hemos tenido la oportunidad de ver en grandes del cine, ver gente en la interpretación, en los medios audiovisuales, ver grandes del cine explicando sus experiencias y eso ha sido muy, muy, muy interesante. O sea, hay una clase de Michael Caine que nos habla sobre el primer plano. Digo yo, tengo a Michael Caine, me callo, veámoslo y aprendamos todos. Eh, Sobre todo es digamos que yo he querido enseñar para el oficio, para ese oficio, digamos, del director, del hombre de teatro, del actor, que al final cuando va a salir de su escuela tiene que enfrentarse a diferentes ramas. No solamente vamos a hacer, no es como cuando yo, por ejemplo, la experiencia que yo traigo, uno es director, uno es actor y solo es actor. Uno estudia dirección y solo hace dirección. Uno es técnico y solo hace técnica. Digamos, es como yo vengo trabajando desde hace 20 años. Pero sé que aquí en Colombia, digamos, en nuestro entorno, hay que conocer de todos los oficios, porque las compañías las arma uno, los grupos se arman uno mismo forma los grupos. Por ejemplo, Bucaramanga, pues tiene muy pocos directores para la cantidad de actores que hay. Entonces, a veces los actores se juntan y son magníficos actores, quieren montar algo, pero no tienen una noción de la dirección o de la dramaturgia. Hemos hecho también hemos recogido los trabajos que se están haciendo en dramaturgia, los hemos aplicado nosotros. Entonces, están dando una visión, digamos, amplia del hombre de teatro, que es lo que al final a mí me interesa y creo que nos interesa a todos entender, comprender y tener las herramientas para cuando salgamos de la escuela y podamos tomar nuestras decisiones, estudiarlo, profundizar en los temas que queramos profundizar o tener las herramientas para poder montar nuestra compañía o nuestro grupo. Volviendo a audiovisuales, uy, es que me enrollo mucho, hablo mucho, sintetizo. Volviendo en audiovisuales, nosotros hemos podido aplicar también cosas de dirección y lo primero que hemos trabajado son radioficciones. ¿Qué es la radioficción? Pues ustedes son muy jóvenes, pero digamos que el teatro se hizo durante mucho tiempo por radio. Se llamaban las radionovelas. La gente escuchaba las ficciones por radiofónica, no había televisión, entonces se sentaba toda la familia a las 6 de la tarde a escuchar y a imaginar y a encontrar en esos mundos sonoros esos personajes y esas historias. Hay historias muy, muy famosas, famosísimas, Calimán, por ejemplo, aquí en Colombia. Y es una buena escuela trabajar este tipo de elementos porque nos permite, primero, trabajar la voz, la interpretación en los personajes, la locución, y luego nos permite también hacer nosotros mismos de directores, porque tenemos que hacer el ejercicio de hacer el guión técnico, conseguir hacer el reparto, decir qué voces son, ensayarlo con nuestros compañeros, buscar los recursos, los efectos, y luego montarlo, darle sentido, montarlo. Coger, y hemos tenido que aprender también con programas libres de edición a montar nuestras radioficciones. Entonces, digamos que es un ejercicio bastante completo y que yo quería que mis alumnos tuvieran la oportunidad.
yo mañana, como estos son varios productos, mañana queríamos presentar estas radioficciones. Nos han dado la oportunidad de estar en la biblioteca, en la emisora de la emisora cultural, y entonces mañana vamos a estar al aire en una emisora con nuestros radioproductos. Eso para unos estudiantes yo creo que es una oportunidad muy chévere. Entonces, yo tengo, sin embargo, quiero mostrarles el ejercicio, el más cortito, un ejercicio que ha hecho Laura. Vamos a escucharlo, son 2 minutos. Vamos a hacer el enlace por YouTube para verlo bien. Me han dicho que ese sistema funciona. Funciona mejor que colgarlo aquí. Vamos a ver el chat, entonces voy a ponerlo en el chat, vamos a verlo, son 2 minuticos y volvemos, ¿vale? Bueno, pues dejo yo de hablar y aquí está Laura, si le quieren hacer alguna pregunta a Laura, pues ella está abierta. Hola a todos. Bueno, mientras se les ocurre alguna pregunta o quieren preguntar algo, les quiero contar un poco sobre la producción de estos radioteatros que hicimos con mis compañeros. Esta es solo una muestra, mis compañeros tienen otros productos que los van a poder encontrar ahí también por ese mismo canal. Es importante la ficción en la radio porque nos ayuda a generar unas atmósferas diferentes que no nos permite la realidad en los radioescuchas. Entonces nosotros para poder hacer estos productos empezamos a pensar en cuáles son esas funciones que tiene la voz dentro de un radioteatro y qué posibilidades o qué formas narrativas o qué estructuras narrativas nos ayudan a crear para hacer más interesantes las historias. Pensamos también en los diálogos, en cómo serían estos diálogos, que deben ser diálogos cortos. Bueno, mi radioteatro tiene otra estructura que de pronto ahorita les cuento, pero les voy a contar un poco en general qué es cuáles son los elementos, digamos, más importantes en la creación de estas ficciones sonoras, que son la función de la voz, los diálogos, la aplicación de la música, cómo la música contribuye a la creación de ambientes, de diferentes ambientes y de atmósferas. Algo muy importante también son los efectos. Los efectos se dan en diferentes planos sonoros y esto me gustaría contarles porque pues es algo que la gente no se imagina, pero por ejemplo hay diferentes planos, hay 4 planos sonoros para los sonidos, que son el primer plano, el plano medio o plano segundo, plano general, que es el tercer plano, y el plano de fondo. Les voy a explicar con ejemplos. Entonces, el primer plano es, digamos, la voz más fuerte, cuando la fuente de la emisión del sonido está más próxima al micrófono. En el segundo plano se va alejando más, en el tercer plano se va perdiendo más la claridad de ese sonido, y el plano de fondo se escucha ya muy retirado. Entonces, estas distancias sonoras nos ayudan a recrear diferentes ambientes. Entonces, por ejemplo, sabemos que si queremos un efecto de sonido de lluvia, lo ponemos en un plano de fondo para que nos ayude a ambientar la narración. Y bueno, así vamos construyendo un poco como las realidades, las diferentes atmósferas que queremos en los radioteatros o en los productos de ficción sonora. Los guiones también son muy importantes. Este que escucharon viene de un libro que se llama La Oculta, que fue escrito por Héctor Abad Faciolince. Entonces es una novela. Estos guiones literarios son más complejos para adaptarlos a una dramática de este tipo, porque debemos pensar en que en pocos minutos o en pocas palabras debemos contar lo que el autor originalmente ha contado en 300, 400 páginas. Entonces es un reto también de creación y de dramaturgia. Como lo dijo Alfredo al principio, estos productos que estamos mostrando se convierten casi como un núcleo integrador que nos ha ayudado a poner en práctica los diferentes conocimientos que hemos adquirido en las clases de dramaturgia, en las clases de dirección, en las clases de escenotecnia, como ya nos comentaba Alfredo. Y el guión técnico, aprender a hacer estos guiones,
pues también es otra cosa bastante importante. Nosotros en una clase, pues Alfredo afortunadamente tiene sus contactos y nos ayudó con un amigo que ya tiene cancha en el tema y nos estaba pues haciendo sus aportes, nos mostró ejemplos de guiones técnicos, cómo se le hace más fácil, digamos, al dramaturgo para que escriba y le entienda a la persona que va a hacer el montaje, porque a veces la persona que escribe no es la misma que hace la edición final. Entonces, ¿cómo hacer para que esa persona de la edición final entienda qué es lo que yo quiero contar? Entonces, estos son como, a grosso modo, un poco los elementos que contempla el radioteatro o los productos de ficción sonora. Cualquier cosa que quieran preguntar, pues acá estamos. Ficción sonora es tipo como contar historias. Es que no estuve al principio, pero me interesa como el concepto. Sí, bueno, entonces dentro de la radio hay diferentes formatos. Están las crónicas, están los documentales, está la entrevista y está la ficción sonora. Y dentro del género de ficción hay diferentes formatos. Está por ejemplo, la radionovela, está el radioteatro, está todo este tema de cuentachistes, de stand-up comedy que también se da en la radio. Entonces, los componentes de la ficción más importantes, pues fue los que te acabo como de mencionar, ¿no? Es tener en cuenta esos elementos de efectos de sonido y de musicalización y de creación literaria que nos ayudan a crear historias que no son reales, básicamente. Ah, ya. No, es que yo tengo entendido por ficción que las naves y eso, ¿no? Digo yo, como a mí me gustan todas esas historias, entonces pensé algo así. Okay. Sí, bueno, el concepto, digamos, más moderno es el podcast ahora, ¿no? Es lo que se usa y básicamente es lo mismo, son las mismas herramientas que se están utilizando. Ficción es el streaming, ¿verdad? Sí, ficción es ficción. Ficción es literatura, es teatro, es todo lo que no es realidad es ficción. Son recursos lingüísticos que nos llevan a... Acá yo veo una pregunta de Esteban, dice, ¿cuál es la diferencia entre la radionovela y el radioteatro? Esa yo creo que es una diferencia sobre todo literaria, ¿no? Es lo mismo que preguntar, creería yo, ¿cuál es la diferencia entre hacer una novela o ser actor de una novela y ser actor de teatro? Y es la historia, es la narrativa. El tiempo también es muy importante, ¿no? Una novela generalmente está concebida en diferentes capítulos, el teatro en diferentes actos. Son todos estos temas narrativos que hacen la diferencia. No es tanto el tema técnico. Sí, la radionovela es una novela como en la tele. Una cosa es ver una novela que dura 60 capítulos y otra cosa es ver, digamos, un especial, algo que dura, o una película que dura una hora y media. Acá hay otra pregunta de Félix que dice, ¿cómo fue que llegaron a esa sobreposición de voces? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿En qué momento metían la otra voz? Bueno, eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos acá fue primero el guión, tener el guión técnico ya armado y el guión se le pasó a cada uno de los actores. Es importante que el actor lea todo el producto para que se haga una idea de cuáles son las intenciones que refleja el producto en general, no solamente su diálogo. Entonces, cada uno desde su casa, pues también por estos temas no pudimos hacer como, digamos, una lectura grupal que de pronto a veces se hacen para explicarle a todos los actores de qué se trata, sino que cada uno, pues en su casa hizo sus lecturas, nos reuníamos acá por Zoom. Y cada uno envió su grabación, me la enviaban a mí en este caso, yo escuchaba y decía sí, o un poco más melancólico, o un poco más emocionado, les trataba de orientar acerca de cuáles eran las emociones y qué era lo que quería conseguir con el personaje dentro del diálogo, dentro del discurso. Y así se fueron integrando. Sí es un poco más complejo cuando no hay presencialidad, pero igual se puede lograr porque pues afortunadamente la radio lo permite. ¿Cómo un oyente diferencia eso? Diferencia que no entendí la pregunta. Me intriga saber cómo manejan los diferentes planos para consolidar una sincronía en la narrativa.
Laura, él pregunta cómo diferencia la radionovela de radioteatro, como un oyente que no sabe diferenciar eso. Como un oyente, esto sí, yo creo que eso va más orientado, digamos, el teatro le da unas licencias a las historias, ¿no? De pronto el teatro tiene más licencias poéticas, más recursos literarios orientados a la ficción que la novela. La novela es un poco más la realidad de los personajes y así. Me intriga saber cómo manejan los diferentes, ok, lo de los planos. Ese manejo se refiere al manejo técnico, porque el manejo técnico se da a través de unos diferentes canales de sonido. Entonces, cuando uno lo primero que hace es conseguir todo el material para construir la pieza. Entonces, uno primero busca todos los efectos de sonido que va a utilizar, toda la musicalización y tiene todas las grabaciones listas. Y por eso es que es importante el guión, porque el guión me dice desde qué momento hasta cuál punto va cierto efecto de sonido y No se escucha, No se escucha. no se oye. Bueno, no se escucha, Laurita. Laurita, no se escucha. Creo que más o menos las preguntas han sido resueltas. Al final, si quieren, podemos volver sobre las preguntas. Quisiera como avanzar y hablarles pero voy a ser también muy sintético, de el trabajo que hemos hecho para audiovisuales. Entonces, de aquí hemos hecho este trabajo y luego nos hemos metido, digamos, en la imagen, en la interpretación para la imagen. Es un tema, digamos, complejo y extenso, y yo en este ejercicio lo que hemos trabajado es el primer plano. Trabajar un monólogo frente a la cámara, por eso los hemos llamado diálogos en el espejo, porque para mí, yo siempre les digo a ellos, ese primer plano es como un trabajo con el espejo. Estoy yo estoy en un momento de intimidad, o sea, estoy solo contando algo. Nosotros siempre estamos pensando, siempre tenemos el presupuesto de que estamos frente a un espejo para vernos, para ver nuestra verdad también en esos ojos. Esa es como la idea de este ejercicio. Después de que veamos esto, podemos hablar, si quieren, un poco de las diferencias entre la actuación para teatro y la actuación para audiovisuales. Nosotros los monólogos, yo propuse un montón de monólogos, ellos también propusieron, dejé que los escogieran libremente, porque yo tengo la teoría de que no solamente uno escoge el monólogo o escoge el texto, sino que los textos te escogen a ti. Si lo escoges y te gusta, es por algo, hay algo que tú quieres contar, hay algo en ese monólogo que es tuyo que quieres contar. Entonces yo quería aprovechar esto para que trabajasen los alumnos. El próximo ejercicio será todo lo contrario, trabajaré la inversa. Quiero saber qué está más o menos cercanos a ellos o qué les ha gustado o qué hay de ese texto que les gusta para después trabajar algo completamente diferente. Entonces, vamos a ver, este monólogo también son muy cortos, esto ya es un monólogo para la cámara, de lo que más o menos lo que nosotros hemos hecho, todos hemos trabajado en la virtualidad, hemos trabajado para la cámara, pero aquí hemos querido hacerlo planito cerrado, sin música, sin nada digamos, que nos ayude, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Solo el actor, su texto, una cámara y un foco. Vale, vamos a verlo. Ahí está el enlace de YouTube. Vale, vale. Bueno, pues tenemos a nuestro compañero Brian, las preguntas que quieran hacerle. O, Brian, cuéntanos un poquito cómo afrontaste el texto. Hagámoslo sintéticamente para no enrollarnos mucho. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso del trabajo con este monólogo.
Bien, pues primero elegir el monólogo, buscarlo, el profesor pasó propuestas, nosotros dimos propuestas y nos dimos a la tarea de trabajar con este monólogo. Lo más importante es comenzar con la dramaturgia del actor, ¿no? Empezar a hacerle preguntas al texto. ¿Quién es? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Qué sucedió antes para que él llegara al punto de confesarlo? ¿Y cuáles son las emociones que están involucradas? Luego, con base en eso, en esas preguntas, hacer la partitura del monólogo. Las pausas, es muy importante esto. Tuve bastantes inconvenientes porque digamos que me extendía mucho en muchas pausas y al punto de ese producto que les mostramos, prácticamente reduje como 50 segundos, si no estoy hablando de más con el profesor, ¿cierto, profe? Reduje más o menos 50 segundos, entonces era para darle ritmo. Otra cosa es que influyeron varias cosas. El ambiente y el momento de grabación. Digamos que lo grabé en muchos momentos en donde yo vivo, no hay mucho silencio que digamos, entonces me tocaba repetirlo muchísimo. Ese video lo grabé en la madrugada y se combinaron muchas emociones porque estaba lo que sentía el personaje, aparte mi rabia por no poder grabar porque no había silencio, y estaba muy cansado y tenía mucho sueño, entonces era como, ¿cómo puedo usar esa rabia y ese cansancio que tengo e involucrarlo con el personaje? Entonces, creo que salió algo muy diferente de los primeros bocetos que grabé para el profesor. Mm, Ese es el trabajo. Yo sé que pues de pronto se puede mejorar, obviamente, muchísimo, pero estoy muy contento porque fue un reto muy grande, sobre todo acercarnos a esto de producciones audiovisuales porque estamos acostumbrados a hacer teatro y fue muy diferente. Por ejemplo, el profesor nos hacía ejercicios de hacernos bien atrás de la cámara y empezar a hablar a decir el texto al fondo y conforme nos vamos acercando, el volumen va disminuyendo, pero sin disminuir la intención. Entonces era algo muy complicado y muchos factores que teníamos que tener en cuenta al mismo tiempo. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta para Brian? Eso que tú acabas de decir del distanciamiento con la cámara, eso es lo que denominan, maestro, efecto de proximidad. O sea, cuando yo estoy más lejos, mi proyección es muy diferente, la intención es la misma, pero la proyección vocal es diferente, y cuando estoy más cerca, la proyección disminuye. ¿Cómo es ese efecto de proximidad? Sí, bueno, a ver, la historia es la siguiente. Este es un ejercicio que se puede hacer, lo podemos hacer en casa, sobre todo para la gente de teatro, porque siempre estamos hablando muy fuerte, estamos trabajando unos gestos muy fuertes, y cuando vamos a un casting o trabajamos en una novela o casi que siempre nos rechazan porque dicen, no, este man es muy teatral. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es muy teatral? Nadie le explica a uno cómo es eso. Entonces son gestos grandes, voz muy proyectada, y entonces un ejercicio bueno que uno puede hacer con sus amigos, con sus hermanos, es, si tienes un texto, ponerlo a tu familia o a tus compañeros o compañeros de clase, los pones a 4 metros y les vas lanzando tu texto, el texto, el que sea, el que tengas, el que quieras, el que estés trabajando. Y ellos se van aproximando lentamente, y tu interpretación va cambiando según ellos se van aproximando. Porque si tú tienes una persona a 50 centímetros, no le vas a gritar. Entonces, esto tiene que ver en la cámara, en las cámaras también, con la cámara también. Cuando uno tiene un plano muy abierto, la gestualidad, el trabajo de la voz y del cuerpo es un poco más amplio. Eso se aprende mucho con la experiencia. Más amplio, porque tú tienes un plano general. Cuanto más se va cerrando el plano, tus gestos tienen que ir cambiando y haciéndose más pequeños. Por eso tú, cuando ves un actor experimentado de cine o de televisión, pregunta y sabe en qué plano está. Y en los guiones técnicos dice plano medio, plano abierto, porque ahí es donde él va a trabajar su gestualidad. Si yo estoy a 4 metros de la cámara y muevo una ceja, pues prácticamente no se ve. Pero si yo estoy a 50 centímetros de la cámara,
esa ceja tengo que tenerla controlada. Y esas son las cosas que nosotros estamos tratando de aprender en la interpretación para los medios audiovisuales. Tengo una pregunta. Bueno, una pregunta no. Brian, ¿qué te hizo tomar la decisión de decir este monólogo? Una. Y lo otro es precisamente que muchas oportunidades hemos ido a casting en lo personal y cuando escribimos que estudiamos teatro nos dice, aquí no venga, o sea, aquí no queremos nadie de teatro. Y en este momento me estoy dando cuenta que la EMA se está preocupando por eso, por explicarnos, por hacer, porque lamentablemente cuando nos ven, casi que nos dicen no, porque como dice usted, profe, son muy teatreros. Entonces, hacernos funcionar en teatro, en televisión y en cine es la idea que nosotros como actores necesitamos. Y la respuesta de Brian de por qué tomó la decisión de ese monólogo, si le presentaron varios, si fue él o él se sintió bien o es monólogo inédito. Yo respondo un poco, espera, respondo un poquito a esto. Sí, por eso nosotros esta asignatura me pareció muy importante y la metimos dentro del plan de estudio. Me parece importantísima, porque uno tiene que aprender los diferentes medios. Yo, en mi idea siempre, yo soy, digamos que soy muy práctico y siempre estoy pensando en el trabajo, siempre estoy pensando en cómo nos vamos a desempeñar profesionalmente. Yo puedo estar, las escuelas generalmente, y es cierto, las escuelas de teatro y de danza y tal, son unas burbujas en donde uno se siente protegido, en donde sus compañeros lo protegen, en donde te dicen qué bueno eres, te dan palmaditas en la espalda, pero cuando sales a lo profesional, te rompes esa burbuja y esperas que los directores sean profesores, esperan que, no, el director es un man que te dice lo que quiere, lo que necesita, y si no lo tiene, lo cambia porque hay 20 actores detrás de él. Es así, la vida profesional es así. A veces me dicen, pero es que usted es muy duro. No, es que la vida profesional es así. Yo no saco nada engañándolos y poniéndolos a pensar en mariposas cuando la realidad es otra. A ti te llaman para una película, tú das o no das. Y si en el segundo día de rodaje no tienes las herramientas y no sabes trabajar, te echan y fuera. Así de sencillo. Entonces, sí que es bueno saber y conocer de estas técnicas, al menos durante un semestre, para que tengamos elementos. La interpretación siempre es la misma, quiero decir, el actor de teatro está construyendo un personaje. Lo que pasa es que está usando unos medios y digamos que un tipo de expresión más amplia. Lo que tenemos que aprender es a reducirla, a saber trabajar con los ojos, con lo mínimo, trabajar con lo mínimo. La intención sigue siendo la misma, pero trabajamos con lo mínimo. Vale, Brian. Sí, yo quería hablar sobre eso. En específico tengo una anécdota muy graciosa que yo se la contaba a mis compañeros. Una vez yo fui a un casting y era mi primera vez en un casting audiovisual, ¿sí? Y yo lo presenté y me dijeron, muy bien, espectacular, pero bájale al drama que eso es para teatro. Aquí estamos es para una película. O sea, yo fui para una película y yo como, por Dios, tienes razón, o sea, yo siempre he hecho teatro, no esto. Entonces, ha sido un trabajo muy difícil y le agradezco al profesor ser entre comillas tan cansón y tan pendiente con nosotros porque nos ha ayudado bastante. Este tema de expresar hasta con los poros y de achicar las expresiones, por ejemplo, a mí me costó bastante porque yo tengo facciones muy grandes, entonces yo medio muevo una ceja un poquitico y es terrible. Entonces era este tema de que yo estoy acostumbrado a hacer todo súper grande. ¿Y cómo escogí el monólogo? Pues habían varias propuestas, pero lo vi y se me hizo difícil, la verdad, se me hizo difícil y no me gustaba el monólogo que vi. ¿Por qué? Porque este monólogo no lo saqué de un texto, lo saqué de YouTube, de una interpretación de otro actor, y no me gustó. Yo dije, o sea, el texto está muy chévere, pero está muy dilatado y no. Entonces yo dije, de pronto puedo tomar el reto. Y fue difícil
aunque es un monólogo cortico y entre comillas de pronto sencillo, pero fue difícil. Tuve asesoría del profesor Alfredo, tuve asesoría de la profesora Cintia, que me colaboró muchísimo, y así surgió el reto, tomar un reto. Vale, Gracias. chévere. Vamos a ver otro porque vamos moviditos de tiempo. El profesor Mao me dice que no tenemos ningún problema. Yo creo que la charla está sabrosa, ¿es así o no es así? Yo creo que la charla está constructiva. Vamos a ver otro monólogo de otra compañera, vamos a ver un monólogo de Laura. Recordemos que nosotros en quinto nivel somos poquitos, somos muy poquitos. Es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Y bueno, somos todos como una pequeña familia y somos pocos actores, quiero decir. Bueno, vamos a ver este monólogo. Laurita, has vuelto. Hola, Laurita. Bueno, lo mismo, Laurita, cuéntanos un poco. Bueno, creo que Fortunato iba a preguntar algo, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, muy ¿No? bonito, me gustó Estaba impresionado. muchísimo, más que todo, sí, Excelente. no, o sea, más que todo es que esto tiene un tiempo y un ritmo muy agradable, ¿sí? Se hace como muy grato a la vista y tiene unos silencios también como muy enriquecedores. Me gustó mucho una parte en la que ella empieza como que explicando lo que para ella es el significado y de repente le botan el nombre de esta persona que para ella le trae recuerdos y el cambio, ¿no? El cambio de las emociones. Como que me enganchó ahí esa parte. Entonces fue muy bonito. Bueno, Laurita, cuéntanos el proceso, compártenos un poquito el proceso. Vamos a ser sintéticos. Sí, bueno, esa riqueza de los silencios también se debe yo creo que al hacerlo en sus justas proporciones, ¿no? Y eso también fue un trabajo bastante arduo, trabajado con la profesora Cintia, que me ayudó mucho a darle ritmo. Eso es algo muy difícil para nosotros a veces porque pues nosotros no nos estamos viendo con unos ojos externos y para eso es que necesitamos también las ayudas de los directores que están ahí como diciéndonos, pero mira esto. A mí me llama mucho la atención una frase que escuché, era que el director era la persona que más generaba preguntas que incluso respuestas. Y eso es como esa orientación o esa base de la orientación es muy importante para nosotros darnos cuenta precisamente de cuáles son esas riquezas y esas riquezas se logran dándole preguntas, haciendo preguntas al texto. Entonces, ¿yo qué quiero decir ahí? Para mí, para una persona que supuestamente no se cohíbe con nada y que está hablando tranquilamente del sexo y todo lo que significa para ella, y luego darse cuenta que hay un tema que sí precisamente le cambia ese hecho de ser libre o de esa libertad. Entonces es importante manejar también la contención dentro de la actuación. Digamos, fue una búsqueda y fue muy bonito trabajarlo porque pues además era otro formato también, ¿no? Sí, Laurita ha hablado algo algo importante que es la contención. Es una cosa muy importante de tener. El cine es, digamos, más complejo en esto porque la cámara no nos permite mentir. Y hay una cosa interesante, muy interesante, es qué tengo por debajo, qué hay por debajo. O sea, cuando ves esta mujer tiene algo tiene algo que ocultar, algo que está por debajo. Los textos, lo importante de los textos es encontrar qué hay debajo del texto, porque si no lo que estamos haciendo, si no ponemos al traductor de Google que nos lea, digamos que el teatro tiene que estar vivo, las interpretaciones tienen que estar vivas, y uno en la vida real no está abierto siempre, uno no es un libro abierto, uno es un libro con muchas páginas ocultas, y esas páginas ocultas son la clave para las interpretaciones, las buenas interpretaciones. De eso Cintia sabe mucho. Vale, ¿alguna otra pregunta o vemos otro video muy bonito que tenemos de la compañera Mayra? Otro, vamos a ver otro. Vale. Bueno, pues lo mismo, tenemos a la compañera Mayra. Es gracioso porque ella me decía, profe, yo no quiero hacer monólogos dramáticos. Lo bueno, tú escoge el que quieras.
No, eso tardó. No me dice, bueno, y al final terminó haciendo este. ¿Por qué? Porque en lo que yo decía antes, seguramente ese texto también la eligió a ella. Ella tenía algo que contar allí y no sé si quiera compartirlo con nosotros. Adelante, Mayrita. Hola, buenas noches. Bueno, como decía el profe Alfredo, después de que hice el monólogo, tuvimos una conversación con él y él precisamente me decía estas palabras. A veces uno no decide el personaje, sino el personaje lo decide a uno. Al principio yo no quería este monólogo, busqué muchos y ya al último quedé con este. No entendía el por qué, pero al final fue que entendí todo. Para crear el personaje o para crear, digamos, saber por qué hilo ir, lo hice con dos personas. Primeramente dije, bueno, es un monólogo, son frases, son palabras que por lo general es una situación que todos vivimos, ¿sí? Que no es solamente una sola persona, sino que todo el mundo está viviendo. Entonces decidí coger a una persona cercana en la que yo supiera que ha pasado por esta situación y me puse en los zapatos de ella, en cómo reaccionaría esta persona y empecé a decir el texto. Después lo hice conmigo misma. Entonces, ¿cómo reaccionaría Mayra diciendo ese texto? Y después empecé con el personaje. Entonces fue buscar una historia, de dónde venía, por qué está en esa situación, a quién se lo está diciendo, por qué está diciendo estas palabras. Y con todo esto empecé a hilar los sentimientos. Al principio me fue poco difícil, pero después simplemente dejé que fluyera, que el texto fluyera. Y llegó un momento, hubieron varias grabaciones, fueron como 3 o 4 videos que le envió el profesor, y hubo en una donde las lágrimas simplemente salieron, simplemente fluyeron. Ese no quedó por algunos otros errores, pero dije, bueno, vamos por buen camino. Después, la siguiente grabación, tuve como un colapso porque ya tenía como en mi mente como la estructura que quería, lo que quería que sucediera y no me salía de como yo pensaba o como yo quería que sucediera. Y luego me tocó caminar, parar todo, caminar por el cuarto, respirar y decir, bueno, tienes que dejarlo fluir. Si sale lágrima, sale, si no, pues no, pero déjalo fluir. Y prendí mi cámara, empecé a grabarlo y cuando termino de grabar, cuando termino la grabación, simplemente después de eso las lágrimas fluyeron y duré un buen rato llorando en mi cuarto. Y después de eso comprendí, y más lo que hablaba con el profesor Alfredo, yo no fui quien escogió el monólogo me escogió a mí, porque había algo dentro de mí que me hizo cambiar, que me ayudó tanto a crecer como estudiante como personalmente. Y esa es como mi experiencia, lo que sucedió con este monólogo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo quería apuntar también, ella me envió varios, trabajamos mucho, ella es una estudiante muy juiciosa, va haciendo las tareas, me va mandando. Sí, hubo esos momentos, digamos, como de no controlar la emoción y entonces ahí atacamos, porque un actor que no controla la emoción no puede ni debe trabajar de esa manera. Entonces hicimos varias pruebas también para quitarle esa angustia y poder dominar la emoción. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, dominar la emoción y ponerla en el momento justo, en el sitio exacto. Entonces, yo le decía, vamos a probar y al final quiero que solo salga una lágrima al final. A ver. Esos son ejercicios que yo trabajé en la Escuela de Cine en Madrid, bueno, un montón de rollos de trabajar, de tener la máquina afinada, porque cuando tú estás en televisión o en cine, a ti te dicen esto, y en el guión dice, termina su texto y una lágrima. Y si no está la lágrima, u otra expresión. Entonces, trabajamos ahí de que ella controlase, de que ella fuera la dueña de esa emoción y que soltara solo una lágrima al final.
Entonces tengo aquí un trocito, hoy le pedí permiso a Mayra por si podíamos mostrarlo. Quiero ver esa demostración que ella hace de una petición que le hace el director, que viene en el guión y dice, una lágrima al final. Vamos a ver. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Vale. Es el final, es solamente el final del monólogo. Ella está ahí probando, tiene la vista, no está frente a la cámara, está haciendo otra, o sea, la prueba era trabajar esa emoción con esa lágrima al final. Pero lo otro, eso sí es difícil. Porque ellos no quieren que tú cambies. Eso era como digamos, una demostración de las cosas que yo quiero que los actores puedan hacer en audiovisuales, porque yo conozco el medio audiovisual, es muy duro, es muy exigente. Y por eso a veces fracasamos en ese medio audiovisual. Fracasamos porque no tenemos las herramientas para trabajar allí, porque tenemos que darle muchas vueltas a los personajes, porque tenemos que... Y la producción, lo que es la producción en medios, es una producción, es muy complicada. Es muy complicada. Nadie te va a estar consintiendo, nadie te va a estar guiando. Eres tú frente a una cámara. Ni siquiera tienes, casi siempre ni siquiera tienes al actor al que le estás diciendo las cosas. Tienes al ayudante de dirección que te está soltando el contraplano. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir o alguna pregunta, alguna observación? A mí con ella me pasó algo particular, maestro, y es que esto me llamó muchísimo la atención, como la neutralidad del fondo, que fue negro y solamente se veía a ella, estando bien bonito, y que, por ejemplo, yo ahorita, pues, le estoy dándole ahorita a la guitarra, ¿sí? O sea, estoy como que estudiando full, y reproduje el video de ella, y cuando llega ese silencio, que es el silencio final, estaba yo dándole las escalas cuando sentí ese silencio y me quedé mirando el celular. Como que dije, uy, zona. Pensé como que, o sea, como que tal vez en la ignorancia de uno dice, uy, ¿un bacho qué? Pero no, se siente una transición tan bonita y como que se le empieza a entrecortar la voz y yo dije, uy, va a llorar. O sea, como que me llegó muchísimo al corazón y paré. O sea, dejé de hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Y le puse muchísimo cuidado, inclusive lo volví a ver, porque me pasa algo con el Zoom de que cuando reproduzco el video no puedo escuchar bien el audio. Entonces salí de Zoom y lo volví a ver y dije, uy, wow, brutal. Entonces hay un dicho en la música que dice, del maestro Daniel Celi, que él dice, si en la música no hay silencio, no es música. Y en el teatro pienso que también se aplica, ¿no, maestro? O sea, los silencios nos dan unas transiciones muy agradables. Claro, es que la música son silencios. La música está hecha de silencios. Parece que está hecha de notas, pero realmente está hecha de silencios. Y nosotros también, el silencio el silencio es consecuencia de la asimilación del texto. O sea, uno cuando habla, no habla como una cotorra todo el día. Uno tiene las intenciones, el silencio ayuda a reafirmar, el silencio ayuda a escuchar al otro. El silencio es importantísimo en la interpretación, es importantísimo. Hay teóricos que hablan no solamente del silencio, sino de los personajes. Los personajes no son lo que dicen, sino lo que hacen y lo que dejan de hacer. Ese es un tip que les dejo ahí para que lo piensen. Buenísimo, ¿no? No, yo aquí como que pensando también en lo que se está visualizando, tal vez si la humanidad de una u otra manera tuviera como una noción también de nuestro estudio,
tal vez este mundo sería como un poquito diferente, ¿no? Aprenderíamos un poquito a hacer un poquito más de silencio y a escuchar más para poder tener esas transiciones de emociones, porque uno ve las noticias ahorita no hay emoción, ¿no? O sea, en el sentido de que la gente está muy acelerada y hay mucho conflicto y mucha violencia, y yo pienso que hace falta en esos silencios que nosotros como artistas, como actores, pues nos dedicamos tanto tiempo a estudiar para llegar a esa sensibilidad, ¿no? Sí, señor, tienes todísima la razón. Bueno, les tengo la guinda del pastel, o sea, el último video. Entonces, este es un ejercicio diferente. Es un ejercicio más acercado al videoarte. Esto es un ejercicio de, él ha podido salir, el alumno ha podido salir, no ha estado en confinamiento. Vale, ¿listo? ¿Lo hemos visto? Bueno, pues se me entrecorta. Brian, yo te estoy mirando. Si se me entrecorta, dime cosas. Bueno, este ejercicio, lo que les decía, es un ejercicio diferente, por eso lo hemos dejado para el final. Ya no es exactamente un monólogo frente a la cámara, sino que el alumno ha utilizado, digamos, más recursos expresivos concernientes a lo audiovisual. Ha trabajado sobre imágenes y sobre un poema y ha manejado, digamos, ya elementos de relato, utilizando como pretexto o subtexto su propio monólogo, y creo que tuvo una manera, digamos, aleatoria de escoger las imágenes, de grabarlas, más aproximado a lo que podía ser un videoarte. Y luego hacer toda la selección de esas imágenes para que encajen con el texto. Tenemos a don Oscar aquí para que nos cuente un poquito cómo fue el proceso y para que le hagamos preguntas. Sí, primeramente, pues para no alargarnos tanto con el tiempo y esto, pues primero las preguntas ahí, de una vez arranquemos con eso. Están tímidos, Oscar, están tímidos. Bien, entonces, el video pues realmente nació de un poema, se llama Al ritmo de mis lágrimas. Lo escribí como al mes de confinamiento y dije que en algún momento pues iba a servir. Y así fue, lo estaba pensando en ponerlo frente a la cámara, así como los ejercicios de nuestros compañeros, pero no lo hice, pues, primero era como muy cortito y yo dije, pues vamos a buscar la forma más bien de que tengo la oportunidad de salir, pues incluyámoslo ahí. Entonces, es un videoarte, yo no quería que fuera, pues la secuencia real que va en reverso, la tomé de una película que se llama Memento, ¿sí? Y pues fue la idea inicial de cómo una persona que sale del confinamiento tiene que regresar. Entonces, ¿para qué lo ponía yo del inicio, desde todas las salidas? Sino más bien el concepto de que tienes que volver después de haber disfrutado algo tan chévere que era la libertad. Y hay muchas cosas de imagen. En publicidad y en la narrativa cinematográfica, lo primero que vemos es algo de lo que se va a tratar, es lo primero que queremos que el público de una vez capte. En esto voy a hablar del radioteatro. Inicia primero el ambiente de sonido de naturaleza, ¿sí? Del agua. De una vez la persona que lo está viendo o lo está escuchando, de una vez crea en su imaginación ese ambiente. Cuando aparecen los zapatos viene la otra imagen y es unos zapatos dentro del agua y con los cordones desamarrados. Simbólicamente es la libertad. Y por eso puse los zapatos desamarrados, porque durante todo el corto videoarte que hay ahí, es una incitación a que eso es lo que uno quiere, estar libres en este momento. Entonces ahora sí voy a ver las preguntas, no sé.
Sí, aquí Silvia estaba preguntando por qué siempre es hacia atrás, pero creo que ya lo habías contestado. ¿Por qué camina hacia atrás? Y cuando el carro va hacia atrás, ¿por qué siempre va hacia atrás? Sí, ese es el concepto de que la persona tiene que volver, porque esto no se ha terminado. Y la vaina de la naturaleza, ¿por qué él va hacia un espacio poco concurrido? Es porque todos, durante este confinamiento, yo digo todo, me atrevo a decirlo, y es que nosotros no queremos volver a la vida cotidiana. Nosotros nos gustaría volver a ver a nuestras personas queridas y todo, pero lo que nosotros realmente queremos es salir y aprovechar esas cosas que nunca pudimos hacer cuando teníamos la libertad. Entonces es como, en mi caso es salir a la naturaleza, ver cosas que no he visto, explorar. Entonces por eso es que el concepto de naturaleza, del agua y de todo eso. Bien. ¿Sabes? ¿Señor? A mí me pasó viendo esta experiencia que mucha gente dice, no, hay que volver a la normalidad, que ya vamos a volver a la normalidad, pero viendo tu video fue como que realmente lo normal es el problema, ¿no? Y viendo tu video es como que lo mismo que estaba diciendo anteriormente, o sea, como que nos falta esa sensibilidad de apreciar esos detalles, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención por eso mismo, porque o sea, la gente dice, no, vamos a volver a la normalidad, pero realmente lo normal es el problema, o sea, hay que es como darle la vuelta a eso. Entonces, por ejemplo, la parte en la que empieza como que a echar reversa y va para atrás, me llamó muchísimo la atención porque es como que el volver atrás es como revisar un poco lo que estaba mal para luego ir hacia adelante. Yo lo vi así y pues me llamó muchísimo la atención. Sí, señor. Bueno, dice, ¿cuánto duró este proceso? Grabación fueron el día de salida y luego los otros planos que tenía que hacerlos aquí en la locación pues, de la casa. Cuando fui a grabar, yo no llevaba guión. Yo cuando se me ocurre una idea de algo audiovisual, realmente hago el guión después de haber grabado y después de estar el producto. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos grabando surge un plano más bonito, ¿sí? Nosotros estamos rodeados de una atmósfera que toca improvisar. Si en ese momento, por ejemplo, estaba lloviendo, me toca retomar otra vez el guión técnico y empezar a reescribir lo que ya había escrito para poder ponerlo y plasmarlo ahí, que es día de lluvia. Entonces siempre tomo grabar la idea, empezar con planos, lo que vaya surgiendo, obviamente con una idea ya preestablecida, pero no ir todo al improviso, pues realmente improvisar la improvisación es imposible, hay que improvisar sobre algo ya que se tiene. Algo ya es una tendencia que tenemos nosotros de cuando vamos a hacer algo, nosotros no nos botamos al fuego a quemarnos, sino nosotros sabemos también cómo evadirlo. Por la experiencia que se ha tenido mediante algunas cosas de la vida. Entonces, el tiempo fueron los 2 días esos y ya el resto sí fue en edición, que fue muy, muy difícil porque el computador se me estaba poniendo súper lento. Fueron por lo menos 6 horas en las que dije, ahora sí me está funcionando, entonces ahora sí empiezo a contar el tiempo de la edición. Entonces fueron, digamos, 6 horas poniendo, ahí sí es la postdirección, voy a decirlo así, postdirección, ¿por qué? Porque yo ya estaba con unas ideas, pero si aquí plasmando video sobre video, me va surgiendo una idea tal vez distinta o se me ocurre otra, entonces estoy otra vez dirigiendo sobre los videos que ya tengo. Y ese fue el producto de la postdirección. Bien, fueron esos, digamos así como 3 días. Me gustaría, bueno, y el cuento no, el poema sí lo hice como al mes de confinamiento. ¿Por qué? Porque a veces me da por escribir lo que estoy pensando en el momento y ahí a veces hago como dice Bukowski, si no es capaz de escribir lo que tiene pensado, no lo escriba, pero en ese momento se me ocurrió algo y empecé a que fluyera y salió el poema. Bien, me gustaría saber por qué siempre todo va hacia atrás, caminas hacia atrás. Bueno, sí, eso, porque el personaje tiene que volver. Es una vaina de
los que salgamos, por ejemplo, que tenemos que ir a trabajar, entonces salimos y sabemos que tenemos otra vez que estar, por más permiso que tengamos por el laboral, de poder transitar en las calles, pues tenemos que volver al confinamiento. ¿Qué otra pregunta? Yo creo que ya estoy... Sí, ¿alguien que tiene alguna otra pregunta? O vamos pasando, ya le he pedido permiso al profesor Mao, lo he excusado con él. Decir una cosa, qué pena, y es respecto a las transiciones y los planodetalles que hay, porque es un videoarte. Yo dije, bueno, a pesar de que va en reversa y es un plano normal de una persona normal, realmente la persona casi nunca sale. Aparecen planos muy definidos que son planos detalles de cosas que hay, ¿sí? Que de una vez hacen catarsis con el espectador. Entonces de una vez conecta y aparte de eso, pues también el sonido que hay de fondo. Entonces dije, el hombre empieza a recordar todo lo que ha vivido. Entonces, si empieza a recordar, yo dije, ¿para qué lo voy a poner a recordar la escasez abriendo una nevera que está vacía? Entonces yo dije, no, más bien busquemos desde la simbología algo. Entonces, que por ejemplo, cohibición de la libertad o todo eso, entonces lo metí dentro de una jaula. Sí, lo de los cordones aparecen dentro de esa jaula nuevamente, pero amarrados. Y al final él se los desata y ahí sí se supone que va con cordones desamarrados, simbolizando la libertad del hombre. Bien, ¿cuántas veces grabó la voz? Como 4 veces. Pero entonces fue el poema de corrido, no me puse por parches. Aquí hay un problema en mi casa y es que la voz, audio no se puede grabar. Es bastante complicado por cosas que pasan fuera de la casa o aquí en el primer piso suceden otras cosas. Entonces es complicadísimo. Tal vez hubo errores ahí en el audio, sí los hubo, pero para la próxima se va a hacer algo muchísimo mejor con eso. Ya, vale. Creo que es eso. Muchas gracias, Oscar. Maestro Alfredo. Está hablando de elementos simbólicos en la composición, los zapatos, caminar hacia atrás. Todos estos elementos aparecen en el cine, pero son recursos que utilizamos en el teatro. Siempre tenemos que saber qué queremos contar y con qué elementos queremos contar. No todo es naturalismo, no siempre una manzana es una manzana, no siempre un espacio tiene que ser un espacio con 4 paredes, sino en la creación propia que haga el director, en cómo define ese espacio para que en ese espacio puedan transitar la historia. Sería muy raro hacer teatro del absurdo en un espacio naturalista. Sería rarísimo. Entonces son esas decisiones que el director, y esas son las cosas también que nosotros estamos aprendiendo en dirección. Por eso estamos tratando vamos haciendo una mezcla, vamos haciendo una relación simbiótica entre todas las asignaturas para que al final tengamos elementos críticos y elementos estéticos que podamos utilizar en nuestra vida teatral. Muchísimas gracias, perdón, pero he visto que había muchas preguntas, creo que el tema fue bastante interesante, yo no pensaba que nos fuésemos a extender tanto, y le doy la palabra al profesor Mao. Agradezco muchísimo a los estudiantes que han hecho este trabajo y agradezco muchísimo al público que ha estado con nosotros hoy. Profesor Mao, cuéntanos. ¿Cómo están? Bueno, felicitaciones, chicos. Es trabajo muy impresionante. Muchas gracias al maestro Alfredo. Y bueno, vamos a nuestra segunda parte de esta muestra de quinto. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, esta es la muestra de quinto en nuestra materia de danza 1. Esta materia contamos con 2 horas apenas semanales. Es un proceso que hay que correr porque tenemos que desarrollar y sacar esa parte danzaria que hay en cada uno de los chicos.
Entonces, el orden de la sesión va a ser la siguiente. Lo primero, vamos a hacer un calentamiento, como normalmente calentamos en una clase de danza. Después vendrá la muestra titulada Positivo, Cuarentena, que es la música es de Joey Pina, que es un colombiano, un barranquillero. Y tenemos luego una sorpresa. Todo lo contrario, ya está todo el mundo acordado, está todo el mundo por fuera. Por lo menos que modificaran toda esta vaina. ¿Aló? Toca silenciar al maestro Néstor. Ya. Sí. Ok, perfecto. Saboteándonos acá la muestra, no mentiras. Luego tendremos una sorpresa en video y luego vamos con las preguntas respecto al montaje, ¿sí? que hicimos. Entonces, manos a la obra, invitamos a mis chicos, a Mayra, Brian, Dina y Oscar a ponernos de pie. Vamos a calentar como normalmente lo haríamos en clase. Entonces, ubícola. Ok, ¿todo el mundo lo escucha? Perfecto, listo. Ok, entonces, vamos a comenzar a calentar con técnica limón. Vamos a contraer y extender en 8 tiempos. Entonces, vamos con relevé y vamos bajando, contraemos hasta 8 y luego 8, 8, 8, 8, 8 hasta arriba. ¿Ok? Vamos a hacerla 2 veces, 2 octavas y luego bajamos en 4 tiempos y subimos en 4 tiempos. ¿Ok? ¿Entendido? Vamos a arrancar. Ok, ¿preparados? Manitas arriba, relevé, relevé, relevé. Y bajamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bonita. Y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relevé y vuelvo a bajar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ahora vamos a bajar en 4 tiempos y subimos en 4 tiempos. ¿Preparados? Y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Vamos a estar en la posición de neutra y vamos a bajar. Vamos a volver bolita y luego chop aquí. Ok, espalda recta y volvemos a subir. Ok. En el cuarto tiempo abrimos brazos y todo estirado. Pendientes. En 5, 4, 3, 2, 1 y voy. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 7 y 8. Ok. ¿Usted no va a comer? Muy bien. ¿Ya comió? Me tomé un café. Atención al siguiente ejercicio. Vamos a hacer estrella fetal, pero desde parado para que no incorporemos y estemos abajo. ¿Listo? Por favor, pueden apagar los micrófonos, lo desactivan al público, que hay una interferencia.
de manera considerable. En el 2020 se han presentado. Muchas gracias. Listo, ok. Vamos por derecha. Fetal derecha, acá. ¿Listo? Va abierta a la secos y en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ahora vamos a hacer Q de pie y pase. En esa posición, manitas en la cadera y 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Muy bien, chicos. Un aplauso para ustedes. Para nuestro público asistente, este es un pequeño... Perdón, traiga la silla. Este es un pequeño ejercicio de calentamiento para comenzar nuestras clases. Queríamos que fueran testigos de cómo se vive la danza en este tipo de confinamiento. Cómo las casas y los dormitorios se han modificado, se ha tenido que correr la sala, ¿cierto, Brian? Mai, cómo ha tenido que estar prácticamente pegada en su armario. Dina también parando un poquito al perro. Laurita, ahí cerca al escritorio. Pero hemos tratado de buscar las mil y una manera de cómo desarrollar ese proceso que lo venimos haciendo de la mejor manera. Bueno, hemos utilizado a lo largo de este semestre técnicas de la danza contemporánea como es Limón, como es Graham, como es Stanislavski para el teatro, ¿no? Esos grandes teorizadores de la danza son prácticamente los creadores de este proceso, de buscar nuestros cuerpos suspendidos en el aire, cómo bajar con intención, cómo tener más conciencia en la extensión de nuestras extremidades y llegar a un movimiento más pulido y más fundido entre la danza. Como les estaba comentando ayer, los que estuvieron participando en la muestra de cuarto de metrónomos, el ejercicio de ayer para los chicos de cuarto, luego que hacen la transición para quinto, esta materia se nos hace la transición, el bebé para darles y abrir a este mundo que es la danza. Primero, despertar un poquito lo que es el oído, el ritmo, y luego darles muchas herramientas mediante la danza contemporánea. Vemos danza contemporánea con base en ballet, y luego también hemos experimentado diferentes ritmos contemporáneos como reggaetón que les gusta, a Mai no le gusta, pero es importante. Simplemente en el ejercicio escénico y más en la rama de la actuación, XY director te dice, bueno, ahora tu personaje es así de calle y vamos a hacer danza urbana. Ay, yo jamás he hecho danza urbana, entonces ahí es como el... Pero es bien para irnos desarrollando, ir buscando diferentes posibilidades. Que no sabía que Mai bailaba muy bien. O sea, reggaetón, ella es muy cerrada, dijo, no, reggaetón no, pero la vimos en su faceta Chenquillao.
Bueno, para el público asistente, el maestro Alfredo nos estará mandando el link de nuestra muestra. Esta se llama Positivo para Cuarentena. Como les estaba contando, es de un cantante, se llama Jovina, colombiano barranquillero. Y bueno, usamos ese tipo de montajes con multicámaras y a cada uno se le dio su tiempo, se hizo la composición, se le dio la historia y pues bueno, vamos a poder verla. Ya tenemos el video, maestro. Maestro. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces esperamos el videito, el enlace. Maestro, esperando el enlace. Esperando el enlace. Perdón, problemas técnicos. Ya, ok. Ok, perfecto, gracias, Brian. Listo, vamos a darle clic y pues bueno, bienvenidos, espero que lo disfruten y nada. Bueno, este montaje tiene un intro, ¿cierto? Estamos hablando del coro donde lo hacen todos los chicos. Tenemos el final y luego otro coro que se repite. Esa es la estructura que normalmente se hace en danza. Para la formación en arte dramático no lo enfocamos para que sea simplemente bailarines, porque se tendría que tener una alta seguimiento en pedagogía y estar constantemente, sino lo que tratamos es que nuestros actores utilicen la danza como una herramienta para expresar cierta historia, cierta emoción, algo como danza teatro, de alguna manera así decirlo, y poder hacer la danza mucho más amena, un contenido más sólido en lo que son fuertes mis estudiantes, que es la actuación, ¿no? Mirarlo de esa manera, cómo podemos generar emoción. Les explico más o menos, esta pieza danzaria se hizo como Píram y Tisbe de William Shakespeare, Noches de una noche de verano, cuando los dos amantes se dicen, oh muro, oh Tisbe, ¿dónde estás? Muro que nos separas a estos dos amantes, ¿no? El muro en este caso sería las pantallas, nuestro amor de cuarentena que tuvo que quedarse un momento congelado en el espacio y en el tiempo, esperar para que se solucione las cosas en el mundo, que el mundo respire un poco, le demos la pausa para nuevamente entregar nuestro corazón y volver a ver a esa persona que está hacia el otro lado sin poderla tocar ni saber cómo huele el día de hoy. Bueno, eso ha sido la muestra de los chicos de quinto. Hemos utilizado, como les estaba contando al principio, hemos utilizado técnicas de Limón, de técnicas de Graham para convertir los cuerpos un poquito más en extensión mediante la danza contemporánea. Ahora, vamos, si tienen algunas preguntas para esto, alguno del público asistente. Si tienen preguntas, pueden activar sus micrófonos, la dicen o la escriben por el chat. Si tienen alguna pregunta. Yo quiero comentar algo
Y es que, pues en primer lugar, agradecerle al profesor Mao. De pronto, la virtualidad nos afectó muchísimo, sobre todo en esta asignatura que es tan presencial, que es como tan importante tener al guía de frente, que puede captar tus errores en el momento, de decirte bien los conteos, etcétera. ¿Por qué? Porque, digamos, con la virtualidad, en algunos momentos a nosotros como que se nos iba el internet y de pronto nos perdíamos en algunos tiempos, pero no sabíamos si nos estábamos perdiendo o no sabíamos cómo retomar ese tiempo. O no sabemos si estábamos a la misma velocidad o si era la conexión, o si era la música, o qué. O el tema de el espejo, que nosotros pues nos vemos, como tenemos la cámara frontal, pues nos vemos en espejo, entonces pues la disociación corporal también. Otra cosa que quiero acotar es que antes de la virtualidad nosotros alcanzamos a ver varios ritmos, digamos, retomamos el ballet que lo hemos venido practicando desde primer semestre, pasamos por el contemporáneo, hicimos afro, hicimos cumbia, folclore, vimos urbano. Entonces, todo esto, pues le queremos agradecer al profe Mao porque liberar el cuerpo y volverlo una herramienta es algo muy importante para nosotros como actores y como artistas. Y por eso pues me encanta la EMA porque es algo muy completo en todo, en todo. Piensan en todo. Eso quería contar. Bueno, complementando un poco lo que dice Brian, es un poquito tedioso de la manera que yo pongo a reproducir acá la música y mientras ustedes escuchan lo que yo estoy hablando, viene prácticamente con 2 segundos de retardo. Entonces, cuando yo les digo ya, ellos apenas están escuchando el ya. Si yo voy acá, ellos, sí, tengo que hacer acá. Entonces, la música se iba por un lado, mientras yo la escuchaba, ellos se iban por otro lado. Pero es entendible el lenguaje de virtual, poderlo manejar de esa manera. Otro tema era el espacio, ¿no, profe Mao? Porque, digamos, no todos disponemos con espacio, creo que ninguno disponía con espacio, entonces era este tema de reacomodar nuestro entorno también, buscar alguna solución, así sea 1 metro por 1 metro, pero hallar el espacio para poder movernos. Y poder liberarse un momentito. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo claro? Ok. Profe Fénix pregunta que qué ritmos se mostraron. Ok. Pues Fénix, en ese momento, pues como les estaba comentando, son movimientos contemporáneos, hablándolo de esa manera un poquito más coloquial. Como les explicaba a mis estudiantes, del ballet sale como la técnica pura, la técnica muy rígida, ¿no? De tener los brazos estirados como si tuviese un balón, hombros hacia abajo, extensión de cuerpo. Pero ¿qué pasa en el momento que se le llama al contemporáneo? Y llegan todos estos teorizadores y dicen, cojamos el ballet y transformémoslo en un movimiento más fluido, donde el cuerpo armonice con el escenario y la letra, digámoslo de alguna manera, se vea más impregnada en el cuerpo. Entonces, todos estos movimientos se vuelven más plásticos y ya esta posición rígida de estar en una quinta elevada se vuelve más subida y más fluida y de repente no lo quiero hacer fluido, sino lo quiero hacer más fuerte. Eso es la calidad de movimiento que hemos desarrollado en este tipo de coreografía. Pero no está, el ritmo es en una canción de hip hop, pero puesta en contemporáneo, ¿sí? O sea, con danza contemporánea. Todavía no hemos incursionado, todavía nos falta mucho. Bueno, ellos tienen afortunadamente 2, danza 1 y danza 2. Entonces, en uno lo que trato de enseñarles son muchas herramientas. Luego vamos ritmo por ritmo y tener que escudriñar este mundo. Eso es básicamente. Yo siento
voy a decir algo. Yo siento que de pronto todos los semestres que hemos tenido en cuestión a la expresión corporal y los acercamientos a la danza colaboraron mucho para que no nos viéramos tan afectados en tratar de buscar una solución, en adaptarnos. Porque, siéndole sincero, este video, esta muestra, es algo muy mínimo de todo lo que hemos aprendido. Porque siento que hemos aprendido muchísimo de diferentes ritmos y pues todo se complementa. Sí agradecería muchísimo cuando volviéramos a la presencialidad porque no hay nada como con los calentamientos en un espacio amplio, la energía, el sudor del otro, el calor que todos emanamos y eso bueno, me cansé, apago la cámara, no. Se cansó, respira y siga. Se cansó, respira y siga, vuelva a hacer, no le salió, vuélvalo a hacer. Entonces, quizás ese trabajo físico más profundo, sí, por mi parte siento que me hace falta, pero aquí intentamos sacarla. Sí, esto es un pequeño abrebocas, como decía Brian, para lo que se nos viene. Pues la gracia es poder montar una historia mucho más larga, con contenido, más o menos una pieza de 20 minutos, media hora, danzada, y pues nada, esperamos que podamos abrir las puertas y empezar nuevamente esta ardua labor. Bueno, no siendo más preguntas hasta ahora. Sí, no, acá hay en chat. Ñeñe. Bueno, Félix volvió a escribir Ñeñe. Bien, Entonces, dime. Maestro Mao. Señor maestro. Maestro Mao, bien, sé que falta un video pequeñito, pero quiero decirle a los estudiantes, sé que mi audio no es el mejor, que bien y felicitaciones porque están escuchando. Gracias, maestro, porque ese tema musical y esa coreografía fue muy, muy oportuna para este momento. Y digo que felicito a los estudiantes porque están escuchando, están a sus maestros y eso se ve reflejado en el producto que están presentando hoy. Por ejemplo, felicito a Mayra. Claro que a Mayra yo le entiendo sobre el reggaetón, de aceptarlo y de... Más, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, absolutamente. Yo el reggaetón para... Pero al fin y al cabo, un actor, Mayra, todo lo puede. Y un actor asume el reto y con voluntad responde. Y maestro Alfredo, antes de cerrar esto, yo sé que tú tienes una satisfacción tan grande como la mía y todo el resto del área de docentes del área de teatro, al ver que esta malla curricular que hemos estado modificando, metiéndole en la manito, a los de quinto les ha traído, a este grupo, les ha caído muy bien, porque ellos están viendo fundamentos de dirección, bueno, están viendo dirección, están viendo audiovisuales. ¿Qué acierto con la malla? O sea, yo me jacto de decir y me siento vanidoso, maestro Mao, maestro Enel, Elfer, Cintia, sintámonos felices porque esta malla es un acierto. Cuando los muchachos de este grupo de quinto ya deciden sobre sus trabajos. A mí me encantó escuchar a Mayra y a Brian y a Oscar diciendo yo decidí sobre mi producto. Laura decía yo escogí el mejor tema, yo seleccioné, yo tomé decisiones sobre el trabajo artístico. Y eso se lo da a uno, esa herramienta es la dirección. Y pues sintámonos felices, muchachos. Este combo que con ustedes estamos nosotros aplicando por primera vez el plan curricular en la historia. Ustedes tienen un momento histórico maravilloso. Disfrútenlo, porque los que vienen atrás, los de cuarto, tercero y primero, ellos van a recibir de ustedes el ejemplo y van a recibir de ustedes la experiencia primera de esta malla curricular. Insisto, y para todos los que me están escuchando, única, una malla única, por lo menos lo sé que es en mi país, que en Colombia es única, esta malla. Entonces, feliz y satisfecho por la respuesta y por el acierto en la malla curricular. Maestro Alfredo, se termina. Bueno, vamos con la cereza del pastel. Tenemos una sorpresa para todos los asistentes y para
para mis chicos también de quinto. Tenemos un invitado desde la tierra del agave, desde la tierra del jalapeño, del tricolor. Órale, güey. Bueno, miremos la sorpresa y después les estaré explicando quién es. Bueno, aquí ya está el link. Y bueno, mucha energía para todos. Listo, todos ya lo vimos. Ok, ni siquiera mis estudiantes sabían que tenían esa sorpresa. No, qué honor, gracias. Bueno, esas palabras son del maestro y bailarín Felipe Landa. Es un gran amigo mío de hace muchísimo tiempo. He tenido la oportunidad de compartir escenario con él en diferentes festivales a los cuales he asistido, en Bogotá, en Santa Marta. Ellos son como los teloneros en ocasiones de las clausuras que he podido estar, y poder compartir talleres con ellos, estar como en esa dinámica de intercambiar conocimiento. Y lo que él nos dice que este arte que hemos escogido, tanto yo como ustedes ahora en formación, es de un compromiso muy, muy fuerte, tanto físico como emocional. Mezclar estas dos partes y convertirlas en arte. Creo que el arte no tiene límites y por eso estamos conectados con ellos. Tienen las mismas condiciones que nosotros y no hay ninguna excusa para hacerlo realidad y seguir con nuestra pasión, lo que amamos, que ya mucho, esperamos lo mucho que nos queda ahora para poder volver y con más energía, recargados de esa emoción, de poder conquistar el mundo, porque no existen más obstáculos sino el que uno se pone, ¿no? Eso nos ha demostrado que podemos salir adelante en las peores circunstancias y mire, aquí estamos. Bueno, aclaro un poco con el maestro. Me gané una beca virtual. Estoy recibiendo clases junto con los bailarines de él y otras personas alrededor de Latinoamérica todas las mañanas para poder como retomar, estar ahí en la danza contemporánea, en el ballet virtual. Entonces, pues nada, quería compartirles eso. Estamos con la compañía de Barro Rojo, se llama así, si quieren pueden buscar su información. Ellos se comparan con el Ballet Nacional de Colombia, son uno de los mayores representantes de la danza en México. Ellos tienen algo muy particular porque sus piezas son danzarias mediante una dramaturgia, mediante un porqué, en una puesta en escena. Como se dieron cuenta, estos pequeños aportes y audio visuales son de una obra muy hermosa que se llama Perfume de ausencia. Es la historia de los desamores y los amores. Es totalmente música con bolero y también con música mexicana. Es una puesta en escena muy hermosa. Espero que tengan como la curiosidad de buscar en YouTube Barro Rojo y ahí podrán encontrar todos sus diferentes montajes. Y pues nada, eso es palabras desde nuestros amigos de México. Esperamos a este maestro tenerlo el próximo año. Aquí en Colombia viene de vacaciones, ya está en su agenda. Viene para Bogotá y luego me lo voy a robar unos momentos para que ustedes puedan tener unos pequeños talleres, si me lo permite, desde dirección de la EMA. Esperamos que sí. Y pues nada, a aprovechar con este gran maestro. Y bueno, muchísimas gracias a él, que se encuentra desde la distancia,
a mis chicos de quinto por este hermoso privilegio que me da de compartir el conocimiento mediante esta pantalla, que luego se nos convertirá nuevamente en sudor extenso y en regla, punta, estirar rodilla, todas esas cosas. Y pues muchísimas gracias a nuestro público asistente, a todas esas personitas que ha estado pendiente durante esta semana y que va a continuar aún más las muestras de parte de nosotros. Tenemos también muestras de los talleres de formación. Y pues bueno, muchísimas gracias. El maestro Alfredo quiere decir algunas palabras para cerrar. Yo quería darle el cambio, como dicen en el ciclismo, a Néstor para que nos invite a la muestra con los chicos de quinto mañana. Ellos tienen su muestra de montaje mañana a las 8. Nos citamos a las 8, no vamos a citar a las 6, porque como les dije antes, los productos que teníamos de radio van a ser pasados por la emisora cultural durante el día. Entonces, a las 8 los esperamos para el montaje de puerto. ¿No es así, Néstor? Así es, sí, señor. Sí, señor. A las 8 vamos a... Bueno, como la puesta en escena aún no, por supuesto, pero sí les vamos a contar cómo se llevó a cabo el proceso para llegar a la puesta que vamos a ver en el segundo semestre. Muy bien, muy interesante. Esperamos que todos asistan. Quiero darle un tirón de orejas a los chicos de primero, porque tanto ayer como hoy están asistiendo poco. No sé por qué. Me toca moverlos ahí por el chat. Es importantísimo ver el trabajo de los compañeros, importantísimo ver el trabajo de los demás. Ahí es donde uno aprende. Y vamos a estar pendientes y vamos a asistir. Vamos a seguir asistiendo. Gracias a los que han venido. Y ahora sí nos vamos a cenar o a tomarnos una cerveza o a llamar a la novia o al novio. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. Gracias, muchachos. Nos vemos, Brian. Por favor, envíame el enlace. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao a todos. Chao, felicidades, chicos. Gracias. El profe Mel. Chao. Chao. A ver quién se va a quedar de último. Digo que Brian se queda. Ahora ya nos sacan de las discotecas. Sí. No toma nada, pero no tomo, pero me quedo ahí. Bueno, listo, chao. Ay, siento que estamos grabando ahí para que quede bonito. Chao. Oh.